Bien, buenas tardes a cada uno de los participantes de la formación en litigio estratégico. Lo prometido es deuda. Nos encontramos, hicimos el esfuerzo con el doctor Orlando González Barrio, bienvenido. Gracias, para tratar de interactuar con ustedes y pues hacer el cierre formal de lo que corresponde a esta formación académica, y pues básicamente queremos interactuar con ustedes para que conozcan un poco más lo de la perspectiva desde el punto de vista procesal penal y lo que pudiera ser el enfoque desde el punto de vista psicojurídico. En el material pues le habíamos presentado 4 grandes casos, el connotado caso Manos de Papel, el caso Rufo, teníamos por allí en comentarios algún caso jurisprudencial de homicidio a título de dolo eventual y lo que tiene que ver propiamente con esas imputaciones, doctorísimo, que se está dando de acuerdo a los cuerpos de seguridad en las presunciones de asociación para delinquir, lo que tiene que ver con la presunta desobediencia a la autoridad y supuestamente ahora están tipificando un delito allí que es la gravidez, digámoslo, al estado de salud pública o conmoción por aquello que están prohibidos, lo de las reuniones en espacio contexto. Prohibidos a través del decreto de estado de alarma. Bienvenido, doctorísimo. Gracias, muy amable. Bueno, fíjense, en primer lugar pues queríamos comentar brevemente, de acuerdo a la experiencia que ha tenido el doctor Orlando, sobre el caso de Manos de Papel, que fue tan emblemático aquí en el estado Táchira. Recordemos que eso pues acaeció por allí a partir del año 2018. Entonces pues queremos conocer más o menos en síntesis, doctor Orlando, que guarde relación con el contenido de la formación académica, desde el punto de vista de la controversia, la estrategia jurídica, las técnicas utilizadas desde el punto de vista del derecho procesal penal en cuanto a la argumentación, a las técnicas de comunicación y, en síntesis, qué objetivos se establecieron allí en ese primer caso. Bueno, sí, primero vamos a hacer un recuento a lo que sucedió en el 2018 con una causa llamada Manos de Papel. La causa comienza denominándose Operación Dron por Freddy Bernal. Para refrescar la memoria, fue una causa en la estación de servicio de abajo de la avenida Libertador, autopista, avenida Libertador, y posteriormente se hizo allanamiento a todos esos concesionarios de vehículos que había de la autopista subiendo al Sambil y entrando a la Libertador. ¿Qué sucedió allí? Para refrescar más la memoria, ahí se llevaron detenido a 29 personas, entre propietarios y socios de la agencia de vehículos, así como en la causa también se llevaron a los trabajadores de la agencia de la estación de servicio. 2 causas separadas. Recuerdo que era el expediente 11 y 16 para hablar formalmente de la causa de la estación de servicio, y ligan la estación de servicio con las vehículos, alegando que estos pues surtían de vehículos allí. Causa 11-17, causas separadas, pero venían de la misma acción que se hizo hacia la estación de servicio. ¿Qué sucedió allí? Bueno, se llevaron detenidos 29 ciudadanos, comerciantes todos, allanaron las agencias sin orden, obviamente, de ningún tribunal. Simplemente vinieron unos funcionarios de la Fiscalía del Ministerio Público con competencia nacional, Fiscalía 21, competencia nacional en ese momento, y con órganos de seguridad del Estado pues apoyados en ello, y sí, ingresaron obviamente ellos al mando de la Fiscalía del Ministerio Público, obedeciendo instrucciones por orden del fiscal superior en ese caso. Se lleva detenido a estas personas. Estas personas fueron sometidas a la audiencia de presentación en el lapso de 48 horas, y la audiencia duró prácticamente 2 semanas. Entonces aquí podemos comenzar a ver cómo el proceso empieza a tener las irregularidades. Hacen la presentación física de los mismos y posteriormente, en el lapso de 2 a 3 semanas, se hace la audiencia de calificación de flagrancia y medida de coerción personal. Sucede allí pues que se comienza el lapso de 45 días para la acusación, el acto conclusivo. La defensa comienza a hacer su teoría del caso, como ya lo vimos,
la defensa activa en este caso, a llevarle los tipos de diligencia de investigación a los fiscales del Ministerio Público y empezamos a observar como defensa los tropiezos que teníamos para la diligencia de investigación, porque la fiscalía, cuando tenía auxiliares, fiscales no le llamamos auxiliares, sino fiscalías que prestaban la colaboración a la nacional, pues no aceptaban ningún tipo de solicitud. Entonces ahí es donde comenzamos a ver cómo el sistema de justicia venezolano se nos tranca. ¿Qué hay que hacer allí en ese caso? Obviamente ahí se comienza a preparar la defensa. En ese momento, para que lo entiendan, casi estábamos 28 o 30 abogados en la audiencia. Un poco más de 30 abogados, imagínense, 29 imputados, ¿sí? Hoy en día le puedo hablar con propiedad que si somos 6 es mucho. De los 29 de los 29 iniciales que llegamos ahí. Yo llegué defendiendo en esa causa, recuerdo que a 7, ya voy por 16, 17 imputados. Entonces empezamos a ver la tranca y qué hacer. Ejercer una defensa pasiva o activa en este caso. En este caso teníamos que ser muy activos porque nos encontramos con una tranca, ¿sí? Donde era muy difícil llegar al Ministerio Público. Entonces, preparada una teoría del caso con base a allanamientos que se hicieron que no estaban justificados legalmente. Entonces, ¿qué había que hacer en esa fase de investigación? Pues tratar de desvirtuar todos aquellos alegatos que había hecho el Ministerio Público, creando una buena tesis, una buena teoría del caso, muy formalista en cuanto a lo jurídico, porque se hicieron allanamientos ilegítimos. Entonces ahí vamos a ver el control de legalidad e ilegalidad de la prueba, ¿no? Sí, eso hablando desde el punto de vista procesal penal. Ahora me surge una inquietud. Solamente estoy hablando de la fase, no hemos llegado todavía a lo que sucedió posteriormente para el acto conclusivo. Entonces vamos a hablar de esa fase de investigación y después seguimos con la causa, ¿qué sucedió posteriormente? Sí, como para aportar, como la formación, doctorísimo, la hemos establecido en lo que es parte del derecho procesal penal y lo que tiene que ver con el enfoque desde el punto de vista psicojurídico, me surge la siguiente inquietud. De esos 28, 29 abogados penalistas, digamos, en un buen litigantes sentido, del derecho penal, digámoslo así. Litigantes del derecho penal, ¿cuántos conformaron un equipo multidisciplinario con psicólogos jurídicos para tratar de lo que explicábamos en uno de los módulos, lo que tiene que ver con la estrategia psicojurídica en el acompañamiento desde el punto de vista psicológico, tanto a las personas que están siendo imputadas de ese procedimiento, sus familiares, que usted nos comentará más adelante, que pasaron también a ser víctimas, inclusive ya ir preparando lo que era la valoración previa desde el punto de vista psicojurídico a lo que pudiéramos determinar como ya el peritaje desde el punto de vista psicojurídico. ¿Cuántos de esos 28? Es una falencia, vamos a utilizar ese término, ¿no? Allí no hubo ningún tipo de apoyo psicojurídico. Incluso era tan difícil conformar un grupo de abogados que entre todos se sacaron una defensa, que casi todos teníamos una teoría del caso diferente. Cosa que no se puede hacer, como yo le decía en la defensa activa, uno tiene que organizarse para llevar una causa. Y obviamente si todos son coimputados, porque allí se imputaron los mismos delitos para todos. Asociación para delinquir, usura, legitimación de capital, tráfico de combustible, o sea, 6 tipos penales para todos igualitos. Para eso idéntico para los 29 ciudadanos en diferentes agencias. O sea, el mismo tipo penal. Entonces, ¿qué debimos hacer nosotros? ¿Qué no hicimos? Y me incluyo. ¿Qué no hicimos? Organizarnos para hacer una teoría del caso para todos. O sea, ahí estamos hablando, partiendo de esa controversia penal. Correcto. Que vimos en el módulo número 1, cómo establecer una estrategia efectiva desde el punto de vista jurídico. Cada quien consideró que tenía una estrategia efectiva, pero no la globalizamos. Entonces llegamos a una audiencia de presentación donde 29 abogados estábamos diciendo lo mismo. Repetido. ¿Y qué sucede? Recuerden lo que vimos cuando se hace una audiencia, ¿no?, con el juez. ¿Qué hace? No cansar al juez. Tratar de no ser repetitivo para que el juez no preste atención. Imagínense que, por lo menos en mi caso, fui el primero, ¿sí? Porque era el que tenía más imputados, entonces me dieron el derecho de palabra. Pero imagínense los demás abogados, ya cuando llegamos al abogado número 10, o sea, suspende la audiencia para continuar 4 días después, ya el juez está cansado, el juez no está asimilando la situación. Claro. Ahora me surge una segunda inquietud, doctor Orlando. Partiendo de esa realidad, como usted lo dice,
desde el punto de vista del servicio profesional, y valga la cuña, ¿no? De Sí, hecho, sí, nosotros estamos haciendo dentro de la unidad de psicología jurídica aplicada del Instituto Clínico Psicosanar esto. No solamente el feedback desde el punto de vista profesional, sino la disposición pues, del servicio integrado, donde participe el penalista, donde participe el criminalista, donde participe el criminólogo, donde participe, digamos, el psicólogo forense, el psiquiatra, el médico leguista, que pueda en una forma multidisciplinaria estar estableciendo esa estrategia que desde el punto de vista, pues al final va a ser integrado, ¿no? Al momento Pero fíjate, de ser contratado. Es tan importante y se vivió tanto en esta causa se vio de todo. De todo, después vamos a hablar hasta de erradicación, esta causa fue hasta Barinas, estuvo en el TSJ, incluso no se ha terminado. Donde tuvieron más de año y medio privados de libertad y hasta ahora fue que salieron. Pero fíjate, es tan importante la parte psicológica, que con propiedad te digo, hasta nosotros los abogados necesitábamos ese tipo de atención psicológica para atender esta causa. Sí, porque sí, para nadie es un secreto que yo estuve hasta privado de libertad por esa causa. Claro, sí, no, entonces, eso afecta psicológicamente, fíjate, no tanto al imputado, porque el imputado, en fin, está en calidad de depósito en un centro de reclusión, de allí pues ese es su estadía en ese momento, pero los familiares, los abogados, todos aquellos que están alrededor del imputado. Toda esa carga del estado emocional. Todo eso es emocional. una carga emocional. Incluso, voy más allá, sin hablar de una reunión disciplinaria, ¿sí? Para abordar a la víctima y a la familia. ¿Cómo hacía el juez? Ese ciudadano, en este caso esa ciudadana jueza, ¿cómo hacía cuando tenía lineamientos que seguir que no quería hacerlos? De paso. Cuando la juez entraba a una audiencia preliminar y la difería diciendo que cuando no llegaba, cuando el fiscal no llegaba, todo eso afectaba ¿a quién? Afecta al juez, a la secretaria, al alguacil, sí, todo psicológicamente, al abogado. O sea, nosotros no vemos el panorama más allá del imputado. Sí, porque cuando veíamos en el segundo o tercer módulo, cuando tú explicabas lo de la estrategia desde el punto de vista penal, que del equipo multidisciplinario hay que siempre tratar de establecer también una estrategia psicojurídica. ¿Por qué? Porque ahí se aplican los dos aspectos. Acompañamos no solamente al sujeto que nos está contratando, sino al cúmulo de familiares que participan, interactúan en cada una de las presentaciones, porque sabe que es tedioso, y dicen los especialistas en la materia, el estrés que genera, sí, como tú lo estás diciendo, el abogado, concurrir al contexto de la instancia judicial, se suspendió, bueno, si le afecta psicosomáticamente hablando, digámoslo así. Sé que hay en el grupo algunos conocedores de la ciencia de la salud, hay médicos, sí, y ellos pues, lo pudieran referenciar también, pero desde el punto de vista de la somatización, en la conmoción del estado emocional, no solamente es que llegó el abogado defensor y tiene dolor de cabeza, se siente indispuesto, sino es la juez que por ese cúmulo de conocimiento o sea, del estado emocional de los 29 detenidos preventivamente, más los alegatos que pudiera presentar la defensa, los representantes del Ministerio Público, pues a crear un contexto de lo que nosotros denominamos el control de la impulsividad. Eso es correcto. ¿Cómo actuar ante esa situación? ¿Cómo actuar ante esa? Correcto. Y explicábamos, ¿no?, lo de las técnicas desde el punto de vista conductista, cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, porque una técnica desde el punto de vista, doctor Orlando, de la parte humanista es simple y llanamente, lo explica una técnica de relajación que podemos hacer nosotros, hacer muy bien aquí, inhalando, conservando un poco el aire en nuestros pulmones, de 4 a 5 segundos, y inclusive el relajar, ¿no? Porque cuántas veces ustedes mismos en ese contexto, sentados, parados, hablando, explicándole lo inexplicable sobre todo a los familiares. Y escuchando, se puede perder el control, y eso es lo importante no solamente del basamento jurídico, ¿no? El basamento jurídico legal, sino es el control de la conducta, del modo de actuar, como ese lenguaje corporal que tenemos incluso se puede perder. Puede perder la visión incluso de lo que se está diciendo en el contexto dentro del tribunal. Puede dejar de escuchar por aquellas presiones que tiene, que cuando el Ministerio Público te está imputando algo que es insólito,
y el juez te da una decisión del momento que es Neurolingüísticamente, insólita. Neurolingüísticamente, por ejemplo, ¿cuál pudo haber sido la reacción de muchos de los abogados escuchando, decimos nosotros, algún exabrupto, alguna aberración? Te puedes cerrar simplemente a la negación, de decir, las cosas no sucedieron de esta manera o no puede haber un resultado jurídico de este punto de vista. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como tú dices, respira profundo, inhalar, exhalar, tratar de controlarnos para llevar ese oxígeno al cerebro que nos permita reaccionar ante lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para redirigir nosotros la defensa y enfocarnos en lo que realmente queremos, que nos escuchen nuestros alegatos. Sí, yo creo que eso es muy importante, lo explicábamos en las técnicas y decíamos que desde el punto de vista mayéutico, recuerda los mandamientos socráticos y a través del diálogo socrático, nosotros los abogados litigantes y lo que nos va a apasionar, sé que les va a apasionar a ustedes, lo que es el enfoque no solamente procesal penal, sino lo que tiene que ver con el aspecto psicojurídico, pues es muy importante la escucha activa y la observación. A veces, Orlando, estamos en un contexto de una audiencia y ya el abogado va predispuesto a aquel binomio que hace el juez con el fiscal. No, yo creo que las peticiones de esta parte ni las van a tomar en consideración, no, todo lo contrario. Y ahí decía el gran autor Daniel Goleman, ¿no?, sobre las competencias motivacionales, que el abogado no solamente es el que estudia, es el que se prepara, es el que maneja doctrina, jurisprudencia, tecnicismo, argumentación, sino que desde el punto de vista de sus competencias emocionales tenga un autoconocimiento y sepa quién es él, que se preparó y que va en busca precisamente ese objetivo que tú explicabas muy bien en el tercer módulo, como es objetivos específicos, pero en cierta manera es lograr la libertad o la reducción de condena, en todo caso, ¿no? Por cierto, en ese tema me dices que todavía, ya los 29 salieron con beneficio. Sí, están bajo medida cautelar, porque no me llegó un beneficio procesal, sino en este caso, para que entendamos eso, no es una medida cautelar. Pero fíjate, ¿qué sucedió acá? Cuando ellos, existe una radicación, la causa, dicen que no se puede mantener en San Cristóbal por conmoción social, cosa que era totalmente falso. Pero bueno, vamos al desarrollo del derecho procesal y no vamos a hacer incómento de los errores que hubo en el sistema, ¿no? La causa se la lleva al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia hace una revisión exhaustiva del expediente y lo envía a Barinas por radicación. ¿Ok? Ahora viene otro problema psicológico para todos los afectados en este caso, porque incluso hasta para el Ministerio Público, porque el Ministerio Público sigue siendo el mismo, sigue siendo nacional, con competencia nacional. Entonces ya todos teníamos que trasladarnos a Barinas. Ellos lo llevan a Barinas y lo dejan en calidad de depósito en unas instalaciones de la PNB, de tránsito de allá. Pero antes de dejarlo en calidad de depósito, íbamos una semana a una audiencia, nos volvíamos a venir ellos en autobús rentado por ellos mismos, porque el Estado no cancela eso. Mucha gente sí pudo pagarlo, otros no tenían, porque sabemos cómo los medios económicos, aunque eran vendedores de carros, unos eran una posición bien, pero otros una posición muy trabajadora, pues, por decirlo así, ¿no? Generando el dinero como todos al día a día. Y trasladarse a Barinas, donde no conocían a nadie, trasladar las familias a Barinas, ese ir y venir, luego los dejan detenidos en Barinas. No. En una audiencia con una juez, una muchachita de 20 y tantos años, ¿okay?, que nombran para esa causa específicamente, nombran una juez y una fiscal para la causa. Supuestamente, disculpa que te interrumpa, ¿no?, por ahí conectada con influencia, ¿no? Esos son temas álgidos, ¿no?, pero con el oficialismo, ¿no? Sí, pero no es un tema. O sea, ese es otro tipo de secuencia de la justicia venezolana, ¿no? Las consecuencias de una justicia no con jueces que desconocen, sino con la meritocracia para dichos cargos. Pero ese es otro tema. Entonces, la politización. Exactamente, pero vamos al tema procesal. Vamos al tema procesal como tal. La causa llega a Barinas, la revisan, ¡pum!, primer diferimiento de la audiencia. Nuevamente, ellos siguen privados de libertad en Barinas. La familia llegó a instalarse en Barinas en hoteles que duraron un mes, después no pudieron mantenerse en hoteles, después tuvieron que rentar una habitación porque no tenían allá ni cómo llevarle las comidas. Los abogados, los costos de trasladar a un abogado de San Cristóbal a Barinas, ustedes me preguntarán, pero ¿por qué no contrataron abogados de Barinas? O subcontrataron. ¿Ustedes qué piensan? Es igual llevar una causa donde tú conoces,
tú iniciaste, tú creaste una teoría del caso, estás viviendo la sociedad, sabes dónde queda la avenida, sabes dónde queda las ventas de vehículos, sabes la idiosincrasia de esos comerciantes, de la gente. ¿Será prudente contratar a un abogado para que te defienda en otro estado? Lo dejo al libre albedrío de cada quien, pero es muy difícil porque no te va a entender. Aunque sí logramos tener relación con abogados de allá, en mi caso, pues, como lo podemos decir, Barinas está cerca, pero es difícil dejar una causa aquí y empezar a viajar cada 15 días a Barinas, 2 y 3 días. No, la conmoción también de su estado emocional, porque cuando hablamos, recuerda, del estado emocional, ahí estamos hablando de sentimientos, actitudes, pensamientos, y desde el punto de vista cognitivo, del enfoque psicojurídico, fíjate, no sé, no, de manera anecdótica y de chiste, digamos. Sí. Y si nos pasa algo, el riesgo vida. Bueno, el riesgo existió hasta de que nos volvieran a meter preso. El riesgo siempre existió. Claro. El riesgo siempre existió, porque como abogado tú lo tienes que dar todo. Si tú no das todo en derecho, como dice la doctora Amaya, no solamente la parte legal, tú puedes tener un amplio conocimiento de la parte legal, amplio conocimiento de la norma, de la jurisprudencia, y ser muy destacado en la búsqueda de jurisprudencia y doctrina. Pero allá lo que va más allá, si tú no le pones el pecho, no estás convencido de lo que estás haciendo, no estás convencido de tu teoría del caso, abandona porque no vas a poder. Y eso te va a traer consecuencias como las que nos trajo a nosotros, bueno, a mí en este caso, que fue una privación de libertad, porque fui a una agencia de vehículos donde estaban sacando vehículos y le dije que no podían sacarlos porque no tenía la orden del tribunal. Ahora bien, si yo acabo de venir del tribunal y no existe ninguna orden de allanamiento, ni existe ninguna ejecutoria por parte del tribunal, ¿sí?, de que esos vehículos, ¿sí?, fueran llevados a otro sitio, me imagino una incautación, entonces ¿por qué lo van a trasladar? Yo como abogado me traslado allí y hice lo propio diciendo que dónde estaba la orden, y por eso simplemente me detuvieron y me procesaron, Gilbert, por obstaculización a la justicia. Entonces dime tú, ¿qué voy a hacer yo? O sea, retirarme de la causa. Sí, yo tengo un compañero incluso que está fuera del país. ¿Sí? Retirarme de la causa. No, eso me da más pie, porque si ya tú tienes una teoría del caso, crees en ella, la estás trabajando, crees que aunque la justicia es tardía y es difícil, todavía crees que puedes tener acceso a la misma. O sea, tienes que convencer para tener buenos resultados. Entonces, hay que seguir en esto. Y si existió el riesgo, la familia empieza a decirte, mira, vete del país, vámonos, porque me van a llevar preso, pero no, ya va. Yo estoy defendiendo mi ideal, yo me gradué de abogado y estudié Derecho Penal, estudié Criminalística, estudié Derechos Humanos. ¿Para qué? ¿Para guardármelos, guindar un cuadro en mi casa? No, eso hay que ejercerlo y litigarlo. Es como prestar un servicio. Sí, así es. Eso es como prestar un servicio. Definitivamente. Bueno, y eso que... excelente la experiencia que ha tenido el doctor Orlando, en este caso que estamos comentando, que pues es de sumo aprendizaje y es una escuela, ¿no? Es una escuela porque ahí no solamente es el enfoque desde el punto de vista procesal penal, digamos, termina siendo relacionista público, faltó la abordaje del acompañamiento psicojurídico, termina siendo confidente, locutor. Hasta artista, porque por ahí me entrevistó Vladimir Laguna, tuve una entrevista con él. Entonces hay que cuidar las palabras, cuidar lo que vas a decir. Como te decía hace rato, hay cuestiones políticas, pero no te metas en la política, en el derecho. Deja que el derecho avance, deja que aquellos que están inmiscuidos, que señalaron a dedo, que se defiendan ellos solos. Tú defiéndete con la justicia y con lo que crees, y con una buena teoría de caso. Exacto. Entonces, en conclusión, importante, desde el punto de vista de la controversia penal, la construcción de la teoría del caso. Correcto. Lo que tú explicabas en los módulos para que pues, los participantes... Hay que hablar con el Ministerio Público. En muchas oportunidades yo conversé con el fiscal del Ministerio Público. En muchas oportunidades con el respeto, mire, siempre con el respeto. Aunque yo me paraba enfrente de un juez y no tuviese la razón, porque esa juez tiene 20 años menos de graduada que yo, por decir algo. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo me la sé toda, ella se merece su respeto. Claro. Y jurídicamente, eso sí, con toda la seriedad y severidad del mundo, tú en audiencia es que puedes hacer tu descargo
muy decentemente, pero muy firme y convencido de lo que está diciendo, igual al fiscal, sin faltar de respeto, pero decírselo. Y afuera en los pasillos también hacer los comentarios. Y ahí viene el respeto, es muy bonito que te respeten. Hoy día, esa causa ha pasado por muchos jueces, por varios jueces, ha pasado por varios fiscales, ya los fiscales 21 fueron incluso reemplazados, no voy a ser destituidos porque desconozco, pero sí no están en la causa. Sí, hay otro tipo de fiscales y otro tipo de jueces, pero yo sigo siendo abogado en la causa. ¿Qué quiere decir eso? Lo vuelven a contratar. En conclusión, para ir cerrando lo del análisis del primer caso que queremos compartir con ustedes, de manos de papel. Conclusión, lo vuelven a contratar estos concesionarios. ¿Qué le agregaría a usted desde el punto de vista de la estrategia? ¿Qué le faltaría? Mira, realmente el nombre no sé decírtelo porque no es mi área, pero sí hace falta la parte psicológica ahí. La parte psicológica porque la parte emocional nos afecta a todos. Y nosotros como abogados tenemos una conducta que creemos que no la sabemos todos cuando creamos una teoría del caso y que la vamos a ganar. Acuérdense de las partes de negociación y todo aquello, ¿no? La visión de la negociación, lograr un acuerdo y lograr la satisfacción del cliente. Pero para todo ello tenemos un desequilibrio de la parte jurídica a la parte humana, que no dominamos. ¿Se ha cumplido justicia? ¿Lograste el objetivo, en este caso en manos de papel? Bueno, todavía la causa sigue abierta, pero mira, yo hice una defensa activa, yo fui a Caracas, yo denuncié sin miedo en la Oficina Anticorrupción, en el Tribunal Supremo de Justicia, y están en libertad. Están en libertad, obviamente, bajo medida cautelar, pero a muchos se le entregan los negocios, ya están los vehículos. Eso no es que se le debe a Orlando González, se le debe a todos los que hemos participado como defensa y las colaboraciones que se ha tenido con la familia. Pero sí hemos estado allí de frente y en algo se ha cumplido. Pero sí falta esa parte, sobre todo la parte familiar, la parte de ellos, personas año y medio privadas de libertad sin ver a sus hijos y todo eso. Por eso te hablaba como retrocedo, una falencia que se tiene en la parte jurídica. Y lo dejamos allí, ¿no? El impacto del daño psíquico, porque en el otro espacio que vamos a tener, vamos a tocar también con el doctor Orlando un análisis que es importante señalar sobre las imputaciones, las presunciones, imputaciones que se están dando por aquello de digamos, el desacato, el incumplimiento, mejor dicho, desacato no, corrijo, el incumplimiento en cuanto a las normativas que están establecidas en el decreto de estado de alarma COVID-19, que me llama muchísimo la atención y que quiero compartir con cada uno de los participantes de la formación académica, por aquello que están imputando asociación para delinquir, exposición grave de alto riesgo de la salud colectiva y lo que tiene que ver con la parte de la desobediencia a la autoridad civil. Entonces, ¿cómo establecer una estrategia más o menos efectiva en la tónica que venimos presentando este espacio y bueno, para el enriquecimiento de todos ustedes. Así que bueno, nos vemos en la segunda parte.